Te voy a explicar cómo operar posiciones cortas, si eso es posible. Dicho de otra manera, si se puede ganar dinero cuando el mercado cae, o sea, cuando el mercado baja. También voy a hablar de las noticias más recientes, como ayer, que salió la noticia de que la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, prohibía las operaciones en corto. ¿Y a qué afecta eso? Si solo es algunos mercados, si solo es para brokers regulados, pues vamos a ver un poco cómo está ese tema. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, primero de todo, ¿cómo se puede ganar dinero cuando el mercado baja? O sea, cuando el mercado se está desplomando. Eso es posible y es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. Del mismo modo que tú puedes invertir al alza, comprar diciendo que el precio va a subir, también puedes vender. Y dices, ¿y cómo vendo algo si todavía no lo tengo? Porque normalmente en el mundo normal, tú para vender primero tienes que comprar. Tú, por ejemplo, compras un ordenador y después lo puedes vender de segunda mano. Pero en el caso de las bolsas, aunque sea un poco difícil de entender, del mismo modo que compras y después vendes, y si es a un precio superior has ganado, si por ejemplo compras a 10 y vendes a 15 has ganado 5, puedes hacer exactamente al revés sin tener la cosa. Es como si el broker, que es el intermediario con el mercado, te prestara eso, de tal manera que tú dices, yo hoy vendo una cosa que no tengo, pero yo vendo, y si la compro aquí abajo, y por ejemplo he vendido a 15 y compro a 10, he ganado también esos 5 por el recorrido que ha tenido a mi favor. Entonces, sé que a veces cuesta un poco de entender, pero simplemente es que tú cuando estás en la plataforma puedes decir que el mercado subirá y haces una orden de compra, o decir, no, ahora el mercado caerá y haces una orden de venta. Entonces, eso es posible en muchísimos mercados. Y si no, hay derivados financieros de ciertos mercados, como por ejemplo las acciones, que son de compra, pero después hay futuros de esas acciones, o en el caso de índices, donde esos mercados te permiten pues ir en corto. El otro tema es, éticamente es bueno, es malo, es correcto, no es correcto ponerse en corto. Ahí eso ya depende también mucho de cada mercado, porque al final estás invirtiendo para que una cosa vaya mal, y hay unos puntos donde éticamente pues puede ser más controvertido, como el tema de la deuda de un Estado, porque tú lo que te interesa es que ese Estado vaya mal. En una empresa que está en un mal momento, pues sucede lo mismo, y ahí ya vendrían a valorarse muchos factores. En el tema del mundo del Forex, las divisas, o sea, el mercado de intercambio de moneda, ese no está sufriendo pues alteraciones por ahora, porque en realidad se están comparando dos divisas diferentes, y al haber una comparación entre dos divisas, eso hace pues que por mucho que esté cayendo el euro, como el dólar también está cayendo, pues no se refleja en el gráfico, porque siempre se comparan dos. ¿Por qué? Porque un euro siempre vale 1, y si no lo estás comparando con otra divisa, el valor del euro siempre es 1, igual que en un dólar siempre valdría 1. Entonces, vamos ya a lo que es el anuncio que ha hecho la CNMV de que están prohibidas las posiciones cortas durante un mes, desde el día 17 del mes de marzo hasta el 17 del mes de abril, y ha dicho que eso es prorrogable hasta un máximo de 3 meses, que más de 3 meses no va a ser. Entonces, en los últimos 18 días, el IBEX 35, que es el principal índice español, ha caído un 40%. Es una caída súper fuerte, y en un día se produjo una caída en un solo día desde la apertura al cierre de más del 14%, batiendo el récord de dicho índice, el récord de la historia de dicho índice. Entonces, eso también en esta semana, el lunes,
pasó pues, que con el Dow Jones cayó aproximadamente un 13%, también haciendo uno de los días récords. En el caso del Dow Jones no es el récord absoluto, pero sí que se han batido récords. Eso hace que finalmente ya los organismos regulatorios, que en el caso de España es la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, pues haya ya comunicado medidas. Y esas medidas, pues para evitar cataclismos, acaban siendo pues la limitación de poder invertir en corto, o sea, invertir a la baja. Estos son medidas que ha hecho España y seguro que otros países y organismos reguladores pues van a copiar, que ahí también entra en juego el tema de que, por ejemplo, si utilizas un broker que no está regulado por ningún organismo europeo, pues puede ser que puedas seguir invirtiendo a la baja. Por eso os decía que no es que tenga una afectación total, y no solo el broker en cuestión, sino que también depende del mercado. La CNMV ha limitado las ventas en corto en acciones españolas y en los índices de España, que es en lo que tiene competencias, pero, por ejemplo, el mercado de divisas no lo puede regular este organismo, porque pues no son de su competencia. Por lo tanto, hay maneras, hay mecanismos de seguir entrando a la baja. Son momentos muy fáciles de ganar en los mercados estos días porque hay un desplome tan fuerte, pues que tomando posiciones bajas en lo que es Europa y Estados Unidos, porque ya el tema de China ya está más estabilizado y otros países también, pero ahora mismo Europa y Estados Unidos son los dos sitios donde las bolsas se están desplomando con más fuerza. Entonces, si a ti te interesa practicar lo que es operar en corto, o sea, poner posiciones a la baja, tienes dos posibilidades. Una es hacerlo en un simulador, un software especialmente preparado para simular en el pasado y hacer backtest. En ese caso te recomiendo el Forex Tester 4, que tienes aquí en pantalla el link, y puedes descargarte la demo o adquirirlo a un precio mucho por debajo de lo que es el precio oficial que puedes encontrar en la web oficial, especial para los seguidores de Código Trading. Entonces, en este software puedes tomar operaciones de compra o de venta utilizando este programa en cualquier tipo de mercado que puedas descargar la data desde el mismo software. Es el mejor software que conozco para simulación y backtest. Si ya lo quieres probar en el mercado en tiempo real, en vivo, también te dejo en pantalla un sitio donde puedes bajar una cuenta demo. Es un broker donde te puedes hacer de forma gratuita una demo en el link que te he dejado en pantalla, y allí verás que hay otro vídeo con el tutorial de cómo hacer la cuenta demo, cómo empezar en el software, que en ese caso es el MetaTrader 4, a ver el mercado en tiempo real y poner operaciones. El dinero es totalmente simulado y desde Código Trading pues recomendamos el uso de una plataforma en la que no haya dinero en juego, porque estáis en una fase prácticamente todos de aprendizaje. Estáis en una fase donde es importante, primero, pues en el simulador y en la cuenta demo, sin ningún dinero en juego, aprender a operar. Si tenéis muy poco conocimiento y no entendéis nada y no sabéis cómo se puede poner después una operación en el software y todo eso, os recomiendo que sigáis el curso gratuito mediante la guía, que podéis encontrar también aquí. Os dejo la guía en pantalla, donde hay un curso de iniciación totalmente gratis y muchos más contenidos gratuitos que os ayudarán paso a paso a ir aprendiendo en el mundo del trading. Así que espero que os haya quedado claro que sí que se puede operar en corto, que se tiene que vigilar porque ya han empezado a haber restricciones en las operaciones en corto. Corto significa a la baja, corto significa vender, todo esto son sinónimos, o sea, es lo mismo, corto, a la baja, ventas, todo eso significa ganar dinero diciendo que el precio va a bajar, y si baja, ganas dinero.
porque lo has vendido a un precio y lo has comprado más abajo, por lo tanto te ganas esa distancia. Así que espero que os haya quedado claro. Ya sabéis que si os ha gustado podéis darle a me gusta en el vídeo, también a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.